Imagine descubrir que la persona que siempre consideró fría y calculadora, en realidad guardaba el secreto más devastador de su vida. Esa es la historia de Ricardo de la Mora, un abogado millonario de 35 años, que en una noche lluviosa de martes presenció una escena que cambiaría para siempre su percepción sobre su familia. Ricardo siempre tuvo una relación distante con Isabela, su madrastra. No era hostilidad, pero tampoco afecto. Isabela había entrado en la vida de la familia de la Mora apenas 3 meses después de la muerte misteriosa de Luisa, la madre de Ricardo, cuando él tenía solo 12 años, durante 23 años. Isabela mantuvo una postura reservada, casi fría, cumpliendo con sus deberes de esposa del padre de Ricardo, pero nunca intentando asumir el papel de madre. La hacienda de los Montenegro se ubicaba en un exclusivo barrio de la Ciudad de México, con sus jardines impecablemente cuidados y una arquitectura imponente que reflejaba el éxito de la familia. Era una casa que respiraba tradición y riqueza, pero también guardaba silencios que parecían ecoar por los pasillos de mármol. Ricardo había crecido en esos lujosos espacios, pero siempre sintió que algo faltaba, como si hubiera lagunas en las conversaciones familiares que nadie se atrevía a llenar. Augusto de la Mora, padre de Ricardo, había construido un imperio farmacéutico valuado en más de 200 millones de pesos. Era un hombre alto, de presencia imponente, con cabello canoso siempre, impecablemente peinado y ojos azules que demostraban una inteligencia aguda para los negocios. Augusto era conocido en el medio empresarial por su discreción y estrategia, pero también por una melancolía que parecía perseguirlo como una sombra constante desde la muerte de Luisa. La empresa de la Mora Farmacéutica se había especializado en medicamentos para enfermedades huérfanas, un nicho que Augusto había elegido aparentemente de la nada en los años 90. Muchos se cuestionaban sobre esa decisión empresarial específica, especialmente considerando cómo la empresa creció de forma meteórica en un periodo relativamente corto. Augusto nunca hablaba sobre los primeros años de la empresa. Eludía el tema siempre que alguien preguntaba sobre el origen exacto de su fortuna. Era un hombre reservado, que guardaba secretos sobre su trayectoria empresarial como si fueran documentos confidenciales. Sus empleados más antiguos susurraban en los pasillos sobre cómo el jefe había cambiado drásticamente después de la muerte de su primera esposa, volviéndose más enfocado en el trabajo, más distante de las personas, como si estuviera canalizando toda su pena en conquistas financieras. Cuando Augusto murió, hace 6 meses, de complicaciones cardíacas que surgieron de forma súbita e inesperada, dejó un testamento aparentemente claro y directo: 60% de la herencia para Ricardo, 30% para Isabela y 10% para instituciones de caridad especializadas en investigaciones sobre enfermedades huérfanas. El abogado de la familia, el doctor Emilio Vargas, un hombre de confianza que conocía a los de la Mora desde hacía décadas, había presentado el documento sin cuestionamientos, como si fuera la voluntad natural de un padre dedicado. Pero en esa noche lluviosa de martes, Ricardo descubriría que nada en su vida era lo que parecía ser. Era una de esas noches capitalinas en que el cielo se desplomó en cataratas, transformando las calles en ríos y creando esa atmósfera melancólica que parece invitar a los pensamientos más profundos. Ricardo conducía su Mercedes-Benz por las avenidas inundadas, con los limpiaparabrisas trabajando incansablemente contra la lluvia torrencial. Él regresaba de una junta de trabajo que se había extendido más de lo esperado. Como socio de uno de los despachos de abogados más prestigiosos de la Ciudad de México,
Ricardo era conocido por su dedicación a los casos complejos, especialmente aquellos que involucraban herencias y disputas familiares. Irónico pensar que pasaba los días desentrañando los secretos de otras familias, sin imaginar que su propia familia guardaba misterios aún más profundos. Ricardo había regresado inesperadamente a la hacienda familiar para buscar algunos documentos importantes que había olvidado en su antigua biblioteca personal. Eran contratos relacionados con un caso delicado que necesitaba revisar antes de una audiencia al día siguiente. Isabela había dicho durante el almuerzo dominical que viajaría a Cuernavaca para visitar a su hermana menor, quien estaba pasando por problemas conyugales. Era un viaje que ella hacía regularmente, siempre demostrando esa faceta más humana y cariñosa que reservaba para la familia que había formado antes de casarse con Augusto. La propiedad de los de la Mora, con sus 3.000 metros cuadrados, debería estar completamente vacía esa noche. Los empleados de la casa tenían libre los martes, y el cuidador vivía en una casa separada en los fondos de la propiedad, rara vez siendo visto después de las 6 de la tarde. Era el tipo de silencio que Ricardo conocía bien desde la infancia, el silencio de las casonas antiguas, donde cada paso resuena y cada ruido gana proporciones dramáticas, usando la entrada lateral, esa puerta de cristal que daba al jardín de invierno, y que él siempre usaba cuando quería entrar discretamente a la casa durante la adolescencia. Ricardo introdujo su llave y entró silenciosamente. Sus pisadas en el mármol italiano hacían un sonido suave y familiar, como una melodía nostálgica de la infancia. La casa olía levemente al perfume de lavanda que Isabela siempre rociaba en los ambientes, mezclado con el aroma a madera noble de los muebles antiguos que Augusto coleccionaba. Ricardo subió las escaleras alfombradas hacia el segundo piso, donde se encontraba su antigua biblioteca personal. Era un espacio que él había montado aún en la universidad, con libreros de caoba, repletos de libros de derecho, literatura clásica y algunas primeras ediciones que había recibido de regalo de su padre a lo largo de los años. Había también una colección de objetos personales, trofeos de competencias de tenis del colegio, fotografías de la familia en viajes internacionales y un globo terráqueo antiguo que Augusto había traído de un viaje a Europa. Fue cuando subía el último escalón de la escalera que Ricardo escuchó los primeros ruidos extraños. Eran sonidos sordos que provenían de la dirección de la biblioteca privada del patriarca, esa sala imponente en la planta baja que Augusto había diseñado como su santuario personal. La biblioteca de Augusto era una sala magnífica, con libreros que subían hasta el techo, una chimenea de piedra natural, sillones de piel genuina y un escritorio de jacarandá que había pertenecido al abuelo de Ricardo. Movido por la curiosidad y por un presentimiento que no podía explicar, Ricardo bajó silenciosamente las escaleras y se acercó cuidadosamente a la biblioteca. Cada paso era calculado para no hacer ruido en el piso de madera que, conociendo íntimamente desde la infancia, sabía exactamente dónde crujía. Era una habilidad que había desarrollado de niño para espiar las conversaciones de los adultos o para tomar prestados libros de la biblioteca del padre sin ser descubierto. La puerta de la biblioteca estaba entreabierta, permitiendo que una franja de luz dorada se escapara al pasillo oscuro. Ricardo podía oír claramente ahora, era un sonido de papel siendo rasgado, mezclado con algo que parecían sollozos ahogados. Su corazón comenzó a latir con más fuerza, una mezcla de adrenalina y confusión tomando el control de sus sentidos. Lo que vio a través de la rendija de la puerta lo dejó completamente paralizado, como si el tiempo se hubiera detenido.
y él estuviera observando una escena de otro mundo, una realidad paralela que no tenía ningún sentido. Isabela estaba arrodillada sobre la alfombra persa de la biblioteca, frente a la chimenea que ardía y crepitaba con llamas anaranjadas. Sus manos temblaban mientras alimentaba el fuego con páginas de documentos que Ricardo reconoció inmediatamente. Eran páginas escritas con la letra distintiva e inconfundible de su padre, esa caligrafía elegante e inclinada que Augusto había desarrollado con años de práctica en contratos empresariales. Isabela no. Estaba simplemente quemando documentos. Estaba completamente destrozada emocionalmente, llorando de una forma que Ricardo nunca había presenciado. No eran lágrimas discretas o controladas, como ella normalmente demostraba en momentos de tristeza. Eran sollozos profundos, desesperados, que parecían salir de las profundidades de su alma. Su cuerpo entero temblaba, y ella sostenía cada página con una reverencia casi religiosa antes de entregarla a las llamas. Pero lo que más impactó a Ricardo no fueron los documentos siendo quemados, ni siquiera la desesperación de Isabela. Fue escuchar las palabras que ella murmuraba entre lágrimas, palabras que llegaban a sus oídos como fragmentos de una confesión que nunca debería ser escuchada. «Perdón, Luisa», susurraba Isabela a las llamas. «Te prometí que lo protegería, pero tal vez él merece saber la verdad». Ricardo sintió que su sangre se helaba en las venas. ¿Por qué Isabela estaba hablando con su madre fallecida? ¿Por qué pedía perdón? Él nunca podrá saber lo difícil que fue para ti. Continuaba Isabela, su voz embargada por la emoción. Él nunca podrá saber que elegiste partir de esa manera para protegerlo del dolor. Las manos de Ricardo comenzaron a temblar. ¿De qué estaba hablando Isabela? ¿Qué elección había hecho su madre? Augusto me hizo prometer que quemaría todo si Ricardo empezara a sospechar antes de los 40 años. Continuó Isabela, lanzando más páginas al fuego. Él dijo que tú querías eso, que querías que él tuviera una vida normal, sin cargar el peso de la verdad. Ricardo tuvo que apoyarse en la pared del pasillo. Su mente estaba intentando procesar palabras que parecían venir de un universo alternativo. ¿Qué verdad? ¿Qué peso? ¿Y por qué había una fecha específica para las revelaciones? Isabela tomó otro fajo de papeles y, antes de lanzarlos al fuego, los besó. Delicadamente, cumpliré hasta el final. Mi querida amiga, protegeré a Ricardo como tú me pediste, aunque eso signifique que él nunca sepa cuánto lo amaste, cuánto nosotras sacrificamos por él. Las lágrimas de Isabela caían ahora sobre los documentos antes de que fueran consumidos por las llamas, como si cada página llevara un pedazo de su alma. Ricardo podía ver que ella estaba quemando páginas y páginas de documentos, algunos con sello notarial, otros con firmas, el que reconocía, y muchos con la letra de su padre, mezclada con otras caligrafías que no podía identificar a la distancia. Toda la escena tenía un aire ritual, casi sagrado. Isabela no estaba simplemente destruyendo documentos por ira o venganza. Estaba cumpliendo algún tipo de pacto, alguna promesa solemne que había hecho años atrás. Cada página era tratada con respeto antes de ser entregada al fuego, como si fuera una ceremonia de despedida. Ricardo permaneció escondido por casi media hora, observando esa escena surreal que desafiaba todo lo que él creía saber sobre su familia. La mujer que siempre había considerado fría y controlada estaba completamente vulnerable, exponiendo un dolor que había guardado en secreto durante décadas. Era como ver a alguien desgarrarse por dentro, pedazo por pedazo, página por página.
Cuando Isabela finalmente lanzó las últimas páginas al fuego y se levantó del suelo, sus piernas temblaban tanto que necesitó apoyarse en la estantería de libros. Se quedó allí parada durante largos minutos, observando las llamas consumir los últimos vestigios de los documentos, como si se estuviera despidiendo de una parte fundamental de sí misma. «Ya está hecho, Luisa», susurró al fuego. «Tus secretos están a salvo. Ricardo puede seguir viviendo sin saber, al menos por 5 años más». Isabela se limpió las lágrimas con el dorso de las manos. Respiró hondo varias veces como si se estuviera recomponiendo y caminó hacia la puerta de la biblioteca. Ricardo apenas tuvo tiempo de esconderse detrás de una columna de mármol antes de que ella pasara junto a él en el pasillo. Ella subió las escaleras lentamente, cada paso pareciendo cargar el peso de décadas de secretos guardados. Ricardo escuchó la puerta del cuarto principal cerrarse en el piso de arriba, seguida por un silencio que parecía aún más pesado que antes. Durante varios minutos, Ricardo permaneció inmóvil, intentando procesar lo que había presenciado. Su mente racional de abogado intentaba organizar la información como piezas de un rompecabezas complejo. Isabela conocía secretos sobre la muerte de su madre. Había algún tipo de pacto entre Isabela, su padre y posiblemente su madre. Existían documentos importantes que necesitaban ser destruidos. Y había una fecha específica, 40 años, que tenía un significado especial. Cuando finalmente logró moverse, Ricardo entró silenciosamente en la biblioteca. El aire aún estaba caliente de la chimenea y olía a papel quemado mezclado con la fragancia de la madera de la habitación. Sus manos temblaban mientras se acercaba a la chimenea, donde aún había algunas brasas brillando entre las cenizas, usando un atizador de hierro. Ricardo logró separar algunos fragmentos de papel que aún no habían sido completamente consumidos por el fuego. Eran pedazos pequeños, pero suficientes para poder leer algunas palabras y frases que harían que su mundo se derrumbara por completo. En uno de los fragmentos, reconoció la letra de su padre: «Deuda moral que debe ser pagada a Isabela Montenegro por los servicios prestados a la familia durante». En otro pedazo de papel, medio quemado, decía: «Secretos que deben permanecer enterrados para proteger a Ricardo Augusto Montenegro hasta que cumpla 40 años de edad». Pero el fragmento que más lo conmocionó traía una referencia que hizo que su corazón se detuviera: la verdadera causa de la muerte de Luisa Elizabeth Montenegro no debe ser revelada a su hijo bajo ninguna circunstancia. Ricardo tuvo que sentarse en uno de los sillones de piel para no caerse. Su madre no había muerto de la forma en que él siempre había creído. Había algo sobre su muerte que estaba siendo ocultado, algo tan significativo que documentos debían ser quemados para mantener el secreto. Con las manos aún temblorosas, Ricardo continuó examinando los fragmentos de papel. Encontró una anotación en el margen de un documento, escrita con la letra de su madre. Una caligrafía que reconocía de tarjetas de cumpleaños y notas de lonchera que ella le dejaba durante su infancia. Isabela debe proteger a Ricardo a cualquier costo, incluso si eso significa mentirle por el resto de su vida. La revelación más perturbadora estaba en un fragmento mayor, que contenía lo que parecía ser una instrucción específica, escrita con la letra de su padre. Si Ricardo descubre la verdad antes de cumplir 40 años, Isabela de la Mora debe hacer todo para protegerlo de la realidad, incluso si eso significa destruir todas las evidencias y documentos relacionados con la verdadera causa de la muerte de Luisa. El niño no debe cargar con ese peso.
Ricardo guardó cuidadosamente todos los fragmentos en un sobre. Apagó las luces de la biblioteca privada del patriarca y salió de la hacienda de los Montenegro como un fantasma. Durante todo el viaje de regreso a su departamento, su mente bullía con preguntas que parecían no tener respuesta. ¿Cómo murió realmente su madre? ¿Por qué Isabela estaba involucrada en los secretos de la familia? ¿Qué había sucedido? ¿Qué era tan terrible que necesitaba ser ocultado hasta que él cumpliera 40 años? Esa noche, Ricardo no pudo dormir ni un minuto. Se quedó sentado en su balcón, mirando las luces de la ciudad de 1900 en México, tratando de reorganizar 23 años de recuerdos familiares con base en esta nueva y perturbadora información. Cada recuerdo de la infancia ahora parecía tener una capa oculta de significado, que antes no había percibido. Si te está gustando esta increíble historia y quieres saber qué descubrió Ricardo al investigar más a fondo, dale like ahora mismo y activa las notificaciones para no perderte ninguna revelación impactante. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has descubierto algún secreto familiar que lo cambió todo? Continuemos con esta historia que te dejará sin palabras. A la mañana siguiente, Ricardo tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Discretamente, contrató a Marcus Silva, un investigador privado de gran prestigio y especializado en casos familiares complejos. Marcus tenía una reputación impecable en los círculos jurídicos de la Ciudad de México, conocido por su absoluta discreción y capacidad para descubrir verdades que las familias preferían mantener enterradas. Ricardo le proporcionó a Marcus todos los fragmentos de papel que había recuperado de la chimenea, además de una lista detallada de preguntas sobre la historia familiar. Quería saber todo: cómo Isabela conoció a la familia, las circunstancias exactas de la muerte de Luisa, por qué su padre se había casado tan rápidamente después de enviudar, y cuál era el verdadero contenido del testamento original. Marcus era un hombre de 50 años, ex policía judicial que había abierto su propia agencia de investigaciones después de décadas de experiencia en casos criminales. Tenía una apariencia común que lo ayudaba a pasar desapercibido: cabello gris, siempre despeinado, y una forma metódica de trabajar que había resuelto cientos de casos aparentemente imposibles. La investigación inicial de Marcus se centró en los registros hospitalarios y documentos oficiales relacionados con la muerte de Luisa de la Mora. Lo que descubrió en 1900 los primeros días ya era suficientemente impactante como para justificar los secretos familiares. Pero era solo la punta de un iceberg mucho más profundo y perturbador. Luisa de la Mora no había muerto en un accidente automovilístico en la carretera a Cuernavaca, como constaba en la denuncia y el acta de defunción. Esa información solo era cierta en el papel. La investigación de Marcus reveló que Luisa había estado internada en una clínica privada altamente exclusiva en la zona de Polanco durante los 3 meses anteriores a su muerte, información que nunca había aparecido en ningún documento oficial. La clínica, llamada Instituto San Rafael, estaba especializada en cuidados paliativos y tratamientos para enfermedades terminales. Marcus descubrió que Luisa había sido diagnosticada con un glioblastoma multiforme, un tipo extremadamente agresivo de tumor cerebral con un pronóstico invariablemente fatal. El diagnóstico se había realizado cuando Ricardo tenía 11 años y medio, y los médicos estimaban que ella tendría entre 6 meses y 1 año de vida. Pero la revelación más impactante aún estaba por venir. Isabela Cristina Silva, quien en ese entonces aún no era Isabela de la Mora, no era simplemente una enfermera que conoció a la familia por casualidad.
Ella había sido contratada específicamente por Augusto de la Mora para ser la enfermera particular de Luisa durante el periodo de tratamiento paliativo en casa. Isabela era licenciada en 1960 enfermería por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialización en cuidados oncológicos y experiencia previa en hospitales de referencia en la capital. Había sido recomendada por el propio equipo médico del Instituto San Rafael como una de las profesionales más competentes y compasivas de la región para cuidar de pacientes terminales en el ámbito doméstico. El contrato de trabajo de Isabela, al cual Marcus tuvo acceso a través de contactos en el sistema de salud privado, especificaba que debía brindar cuidados médicos integrales a Luisa de la Mora en su residencia, manteniendo el absoluto secreto sobre el diagnóstico y el pronóstico de la paciente. El salario ofrecido por Augusto era 3 veces superior al valor de mercado para este tipo de servicio, una clara indicación de cuánto valoraba la discreción de la enfermera. Durante los 3 meses en que Isabela cuidó de Luisa en la hacienda de los Montenegro, algo extraordinario e inesperado sucedió. Las 2 mujeres, que comenzaron con una relación puramente profesional, desarrollaron una amistad profunda y genuina que trascendió completamente las circunstancias médicas. Marcus descubrió que Luisa había pedido específicamente que Ricardo nunca supiera sobre su enfermedad. Ella quería que su hijo la recordara como la madre sana y vibrante que siempre había sido, no como una mujer consumiéndose en una cama de hospital. Era una decisión que puede parecer egoísta a primera vista, pero que, en realidad, demostraba un amor maternal protector que ponía el bienestar emocional de su hijo por encima de su propia necesidad de despedirse adecuadamente. Isabela se convirtió no solo en la enfermera de Luisa, sino en su confidente, su amiga más cercana y, eventualmente, su cómplice en un plan que desafiaría todas las convenciones morales y legales. Durante las largas noches en que Luisa sufría con los dolores del tumor, las 2 mujeres conversaban sobre la vida, sobre el futuro de Ricardo, sobre los miedos y las esperanzas que rodean la muerte inminente. Fue durante una de esas conversaciones nocturnas, aproximadamente 2 semanas antes de la muerte de Luisa, que ella le hizo a Isabela 3 pedidos que cambiarían el curso de ambas vidas para siempre. El primer pedido parecía simple en la superficie. Luisa quería que Isabela cuidara de Ricardo como si fuera su propio hijo después de su muerte, no como sustituta. Isabela lo dejó claro, sino como alguien que velaría por su bienestar, que lo guiaría cuando fuera necesario, que estaría presente en los momentos importantes de su vida. El segundo pedido era más complejo, cargado de implicaciones psicológicas. Isabela no quería que Ricardo supiera sobre su enfermedad hasta cumplir 40 años. Creía que descubrir la verdad mientras aún fuera joven lo perjudicaría emocionalmente, potencialmente afectando sus decisiones de vida y relaciones. Isabela quería que su hijo tuviera la libertad de vivir plenamente su juventud y el inicio de su adultez, sin cargar el peso de saber que su madre había sufrido en silencio. Pero fue el tercer pedido el que realmente conmocionó a Luisa, y que explica por qué documentos tuvieron que ser quemados décadas después. Isabela pidió que Luisa se casara con Augusto después de su muerte, no por amor romántico, sino para mantener la estructura familiar unida, y garantizar que Ricardo creciera en un ambiente estable y amoroso. Isabela se había dado cuenta de que Augusto estaba completamente destrozado por su enfermedad.
se había obsesionado con encontrar tratamientos experimentales, gastando fortunas en consultas con especialistas internacionales, negándose a aceptar el pronóstico terminal. Isabela sabía que después de su muerte, Augusto entraría en una espiral de depresión que podría afectar seriamente su capacidad de cuidar adecuadamente de Ricardo. Luisa inicialmente se resistió al tercer pedido. Había desarrollado un cariño genuino por Isabela y sentía que casarse con el viudo sería una traición a la memoria de su amiga. Pero Isabela fue persuasiva. Argumentó que Luisa era la única persona en quien confiaba completamente para cuidar tanto de Ricardo como de Augusto durante el período de luto. La conversación que selló el destino de todos ocurrió en una madrugada especialmente difícil. Cuando Isabela estaba pasando por una crisis de dolor intenso que los medicamentos no podían controlar adecuadamente. Entre lágrimas y momentos de lucidez, entre las olas de dolor, Isabela le reveló a Luisa el plan más impactante de todos. Ella no quería morir consumiéndose en una cama. No quería que Ricardo eventualmente la descubriera enferma, conectada a máquinas, irreconocible por la enfermedad. Isabela quería controlar las circunstancias de su propia muerte y necesitaba la ayuda de Luisa para ejecutar ese plan. El plan de Isabela era técnicamente un suicidio asistido, aunque ella nunca usó esas palabras. Había acumulado discretamente una cantidad letal de analgésicos, guardando pastillas extra a lo largo de las semanas de tratamiento. Su intención era tomar esa sobredosis controlada en casa, en su propia cama, y entonces Luisa la colocaría en el automóvil de la familia, creando la escena de un accidente automovilístico. Luisa quedó horrorizada con la sugerencia inicial. Como profesional de la salud, había hecho el juramento hipocrático de preservar la vida. Como cristiana practicante, creía que solo Dios debía decidir el momento de la muerte, y como ser humano se había hecho genuinamente amiga de Isabela y no quería participar en su muerte. Pero Isabela fue persistente en sus argumentos. Explicó que ya se estaba muriendo. La sobredosis solo aceleraría un proceso que ya estaba en curso. Argumentó que morir en casa, en paz, rodeada del amor de Luisa, sería infinitamente más digno que languidecer lentamente hasta que los órganos fallaran uno por uno. Y, más importante, enfatizó que esa muerte escenificada protegería a Ricardo de la terrible verdad sobre su enfermedad. Durante 3 noches consecutivas, las dos mujeres debatieron los aspectos morales, prácticos y emocionales del plan. Luisa consultó discretamente con algunos colegas sobre cuestiones éticas relacionadas con cuidados paliativos, sin revelar los detalles específicos de la situación. También pasó horas en oración, buscando guía espiritual para una decisión que desafiaba todas sus convicciones personales. Fue Isabela quien finalmente convenció a Luisa con un argumento que tocó el corazón de la enfermera. Eres la única persona en el mundo en quien confío para hacer esto por amor, no por desesperación. Eres la única que puede garantizar que mi hijo se recordará de mí como yo era, no como esta enfermedad me transformó. La ejecución del plan ocurrió en una noche de viernes, exactamente 3 meses después de que Luisa comenzara a trabajar como enfermera de la familia de la Mora. Augusto estaba viajando por negocios a Brasilia, un viaje que Isabela había alentado específicamente para que él no estuviera presente. Ricardo estaba pasando el fin de semana en casa de un compañero de escuela, como se había vuelto común en los últimos meses cuando Isabela se sentía particularmente debilitada.
Isabela pasó todo el día organizando detalles personales. Escribió cartas para Ricardo, una para cada cumpleaños hasta que cumpliera 40 años, en las que expresaba su amor. Ofrecía consejos maternos y compartía recuerdos especiales que quería que él guardara. También preparó un video de despedida que debería mostrarse a Ricardo solo cuando descubriera la verdad sobre su muerte. En el video, Isabela explicaba sus motivaciones para elegir morir de esa manera. Pedía perdón por mentir sobre las circunstancias de su muerte y agradecía a Luisa anticipadamente por el sacrificio que sabía que la enfermera estaría haciendo al aceptar participar del plan. También expresaba su esperanza de que, eventualmente, Ricardo pudiera entender y perdonar las decisiones que fueron tomadas por amor. Alrededor de las 10 p.m. de ese viernes, Isabela tomó la sobredosis de medicamentos en su propia cama, sosteniendo la mano de Luisa y repitiendo palabras de gratitud y amor. Luisa permaneció a su lado hasta tener la certeza de que había partido pacíficamente. Y luego inició la parte más difícil del plan. Vistió a Isabela con ropa normal, una blusa azul que era una de sus favoritas y unos pantalones vaqueros cómodos que usaba en días casuales. Luego, con una fuerza que no sabía que poseía, Luisa cargó el cuerpo de Isabela hasta el garaje y la colocó en el asiento del conductor del sedán Mercedes-Benz que Isabela solía conducir. Luisa condujo el automóvil hasta un tramo específico de la carretera Castello Branco que Isabela había elegido durante la planificación. Era una curva conocida por los accidentes, rodeada de árboles, lo suficientemente lejos de la casa como para no levantar sospechas sobre por qué Isabela estaría conduciendo en esa dirección. Con cuidado meticuloso, Luisa colocó el automóvil de manera que pareciera que Isabela había perdido el control en la curva y había chocado contra un árbol. Rompió discretamente el vidrio del parabrisas desde adentro hacia afuera, creando la apariencia de impacto. También hizo algunos arañazos superficiales en la cara y los brazos de Isabela para simular heridas consistentes con un accidente de ese tipo. Antes de desaparecer en la noche, Isabela susurró una oración final para Luisa y prometió cumplir con todos sus deseos. Luego se dirigió a la gasolinera más cercana y llamó a la policía, reportando un accidente en la carretera que parecía grave. Isabela permaneció en la gasolinera hasta la llegada de las autoridades y después se ofreció para acompañar el proceso de identificación de la víctima, presentándose como una enfermera que había llegado al lugar por casualidad y quería ayudar. Su formación médica le dio credibilidad, y su aparente competencia profesional hizo que nadie cuestionara su versión de los hechos. El reporte del Servicio Médico Forense concluyó que Luisa de la Mora había muerto por heridas internas consistentes con un accidente automovilístico a alta velocidad. La sobredosis de medicamentos en su sistema fue interpretada como analgésicos que estaba tomando debido a las lesiones del accidente, no como la verdadera causa de la muerte. Augusto quedó completamente devastado por la pérdida de su esposa. Isabela permaneció cerca de la familia durante el período de luto, inicialmente cumpliendo su papel profesional de enfermera, pero gradualmente asumiendo más responsabilidades domésticas mientras Augusto luchaba contra la depresión y Ricardo intentaba procesar la pérdida de su madre. 3 meses después de la muerte de Luisa, Isabela finalmente le reveló a Augusto la verdad sobre la enfermedad terminal de su esposa y el plan que habían ejecutado juntas. La revelación fue devastadora para Augusto, quien inicialmente reaccionó con ira y acusaciones, pero eventualmente
Comprendió que Isabela había sacrificado su propia paz mental para cumplir los últimos deseos de Luisa. Augusto le rogó a Isabela que se casara con él, no por amor romántico, sino para honrar la memoria de Luisa y asegurar que Ricardo tuviera una figura materna en su vida. Isabela inicialmente se resistió, pero finalmente aceptó al darse cuenta de que Augusto estaba cayendo en una depresión tan profunda que su capacidad para cuidar de Ricardo se estaba viendo comprometida. La boda de Augusto e Isabela fue una ceremonia sencilla y discreta, realizada en el registro civil con solo unas pocas personas presentes. Para el mundo exterior, parecía un romance que había florecido durante el período de luto. Para Ricardo, quien en ese entonces tenía solo 12 años y estaba procesando su propio dolor por la pérdida de su madre, Isabela simplemente se convirtió en parte de la familia. Estas revelaciones desgarradoras, ¿verdad? Sí. ¿Quieren apoyar historias conmovedoras como esta y ayudarme a seguir trayendo contenido de calidad? Consideren enviar un super thanks. Cualquier cantidad es muy bienvenida y me motiva mucho a investigar y contar estas historias increíbles. Su contribución hace toda la diferencia para mantener este canal vivo. Pero la verdad más impactante aún estaba por revelarse a través de la investigación de Marcus Silva. Isabela nunca se había casado con Augusto por amor romántico. Fue un acto de pura compasión y el cumplimiento de una promesa sagrada hecha a la mujer que se convirtió en su mejor amiga en los últimos meses de su vida. Durante 23 largos años, Isabela interpretó un papel que era simultáneamente genuino y actuado. Ella amaba a Ricardo como si fuera su propio hijo, pero siempre tuvo que moderar esa demostración de afecto para no faltarle al respeto a la memoria de Luisa. Cada gesto de frialdad, cada momento de distanciamiento emocional, era en realidad un acto de amor y respeto a la promesa que le había hecho a la madre biológica. Isabela desarrolló una técnica psicológica sofisticada para lidiar con esta situación compleja. Creó compartimentos emocionales en su propia mente. En uno, era la enfermera profesional que había cuidado de Luisa con competencia y compasión. En otro, era la amiga que había prometido proteger a Ricardo. Y en un tercero, era la esposa que intentaba ayudar a Augusto a reconstruir su vida. Después de la tragedia, lo que nadie sabía, ni siquiera Augusto, era que Isabela llevaba un diario detallado de todos esos años. Ella escribía casi a diario sobre sus luchas internas, sobre lo difícil que era amar a Ricardo a distancia, sobre cómo observaba cada etapa de su crecimiento con un orgullo maternal que no podía expresar completamente. En el diario, descubierto por Marcus, en una caja de seguridad que Isabela mantenía en un banco diferente al que usaba la familia de la Mora, ella describía el dolor de ser vista como la madrastra fría, cuando en realidad su corazón rebosaba de amor por ese niño que se había convertido en hombre bajo su cuidado indirecto. Isabela escribía sobre cómo se quedaba despierta en las noches en que Ricardo estaba enfermo, incluso cuando ya era adolescente y adulto, preocupándose por su salud, pero sin poder demostrar esa preocupación abiertamente. Anotaba cada logro profesional de él, cada relación amorosa, cada momento de alegría o tristeza, siempre observando desde lejos, siempre deseando silenciosamente su felicidad. El diario también revelaba que Isabela nunca había tenido una relación romántica con nadie más que con Augusto. E incluso la relación con él era más una sociedad de conveniencia y cumplimiento de promesas que un matrimonio amoroso. Ella había sacrificado cualquier posibilidad de encontrar un amor verdadero propio para cumplir la promesa hecha a Luisa,
Pero quizás la revelación más conmovedora del diario fuera la descripción de cómo Isabela celebraba secretamente los cumpleaños de Ricardo. Cada año, el día de su cumpleaños, ella visitaba la tumba de Luisa, llevaba flores frescas y susurraba actualizaciones sobre cómo Ricardo estaba creciendo, sus logros, sus dificultades, sus sueños. Era como si mantuviera a Luisa informada sobre el desarrollo de su hijo, cumpliendo su promesa de cuidarlo incluso después de la muerte de su madre. El testamento original de Augusto, que Isabela había quemado en la biblioteca en aquella noche lluviosa, contenía revelaciones que explicaban por qué los documentos necesitaban ser destruidos. Marcus logró reconstruir parcialmente el contenido del testamento a través de copias de seguridad que Augusto había dejado con otros abogados y contactos bancarios. El testamento original no solo revelaba toda la verdad sobre la muerte fingida de Luisa, sino que también reconocía formalmente el sacrificio extraordinario que Isabela había hecho por la familia, en reconocimiento a 23 años de dedicación silenciosa. Augusto le había dejado el 70% de su fortuna a Isabela, no el 30% del testamento oficial. La lógica de Augusto era clara. Ricardo era joven, exitoso profesionalmente, y tendría muchas oportunidades de construir su propia riqueza. Isabela, por otro lado, había sacrificado décadas de su vida, renunciando a su propia felicidad y posibilidades de relaciones genuinas para cumplir una promesa. Ella merecía ser recompensada generosamente por ese sacrificio. Pero Isabela, fiel hasta el final a la promesa hecha a Luisa, había alterado secretamente el testamento para que Ricardo de la Mora quedara con la mayor parte de la herencia. Lo hizo no solo por modestia, sino porque creía que Luisa así lo habría querido. Ella nunca quiso el dinero. Nunca se había casado con Augusto de la Mora por interés financiero, y no comenzaría a beneficiarse materialmente de los sacrificios décadas después. La investigación de Marcos también reveló que Isabela nunca había tocado ni un centavo de la herencia mensual que recibía. Todo el dinero estaba siendo depositado automáticamente en una cuenta de ahorros separada que ella había abierto a nombre de Ricardo de la Mora. Durante 23 años, ella había vivido exclusivamente de una pequeña pensión de enfermera que había guardado de empleos anteriores y de una modesta mesada que Augusto de la Mora insistía en darle para gastos personales. Cuando Marcos presentó todas estas descubiertas a Ricardo de la Mora, el impacto emocional fue devastador. Ricardo necesitó tomarse una semana de descanso del despacho de abogados para procesar información que redefinía completamente su comprensión sobre su familia y sobre sí mismo. La revelación más perturbadora para Ricardo de la Mora no fue ni siquiera la revelación sobre la muerte fingida de su madre, sino la comprensión de que Isabela había pasado 23 años amándolo como un hijo mientras él la trataba con frialdad y distanciamiento. Se dio cuenta de cuántos momentos de cariño maternal había perdido por no entender la compleja situación en la que Isabela se encontraba. Ricardo de la Mora se recordó decenas de pequeños gestos que Isabela había hecho a lo largo de los años y que él había interpretado como obligación o incluso manipulación. Ella siempre sabía exactamente cuál era su comida favorita y procuraba que estuviera disponible cuando él visitaba la hacienda. Nunca olvidaba fechas importantes como graduaciones, promociones profesionales o relaciones serias. Siempre preguntaba sobre su salud de una manera que parecía casual, pero que ahora él percibía como genuinamente preocupada. Isabela también había sido discretamente responsable de muchas oportunidades que Ricardo de la Mora había recibido a lo largo de su
Vida. Ella conocía personas en el ámbito médico y jurídico a través de su red profesional de enfermería y había recomendado discretamente a Ricardo de la Mora para prácticas, empleos e incluso clientes importantes, siempre sin tomar crédito o siquiera mencionar su participación. La revelación más conmovedora fue descubrir que Isabela había guardado absolutamente todo relacionado con la vida de Ricardo de la Mora. Recortes de periódico cuando su nombre aparecía en 1200, publicaciones jurídicas, fotografías que ella tomaba discretamente durante eventos familiares, copias de sus diplomas y certificados, incluso dibujos y redacciones de la época escolar que Augusto de la Mora había tirado a la basura, pero que ella había recuperado discretamente. Todos esos artículos estaban organizados en álbumes cronológicos que Isabela mantenía en su habitación, como una madre orgullosa documentando la vida de su hijo. Pero ella nunca había mostrado esos álbumes a nadie. Eran su forma privada de celebrar al niño que había ayudado a criar, aunque a distancia. Amigos, esta historia me está poniendo la piel de gallina. Isabela sacrificó 23 años de su vida por amor. Si ustedes también están emocionados con esta revelación, compartan este video con alguien especial y dejen en los comentarios lo que ustedes harían en el lugar de Ricardo de la Mora. Esta historia merece ser conocida por más personas. Armado con toda esa verdad devastadora, Ricardo de la Mora tomó la decisión más difícil de su vida adulta. Necesitaba confrontar a Isabela, pero no sabía cómo abordar una situación tan delicada y cargada emocionalmente. ¿Cómo confrontas a alguien que sacrificó toda su vida por ti, especialmente cuando pasaste décadas tratando a esa persona con frialdad? Ricardo de la Mora pasó varios días planeando cuidadosamente esa conversación. Sabía que Isabela quedaría devastada al descubrir que los secretos habían sido revelados prematuramente. Ella había quemado el testamento específicamente para evitar que él supiera la verdad antes de los 40 años, como Luisa había pedido. Ahora, 5 años antes del plazo estipulado, todos los secretos estaban expuestos. Fue un viernes por la noche que Ricardo de la Mora finalmente tomó valor para tener esa conversación que cambiaría para siempre la relación entre ellos. Llegó a la hacienda de los Montenegros sin avisar, usando su llave, como lo había hecho en aquella noche fatídica cuando descubrió a Isabela quemando documentos en la biblioteca. La casa estaba silenciosa, con solo algunas luces encendidas en la planta baja. Ricardo de la Mora encontró a Isabela exactamente donde la esperaba, en la biblioteca, sentada en el mismo sillón de piel donde Augusto de la Mora solía leer, mirando fijamente a la chimenea que ahora estaba apagada y fría. Era como si ella estuviera reviviendo aquella noche traumática, cuando había destruido los últimos vestigios de los secretos familiares. Isabela estaba usando un sencillo batín de algodón y pantuflas, con el cabello recogido en un moño desaliñado, pareciendo más vieja y más frágil de lo que Ricardo de la Mora jamás había notado antes. Había una cualidad melancólica en su postura, como si estuviera cargando el peso de décadas de secretos guardados y promesas cumplidas. Isabela. Ricardo de la Mora dijo suavemente, anunciando su presencia. Ella se volvió lentamente, y Ricardo de la Mora vio en sus ojos una mezcla compleja de emociones: alivio, terror, resignación y tal vez un poco de esperanza. Era como si ella supiera instintivamente que este momento llegaría tarde o temprano, y una parte de ella estaba agradecida por finalmente poder dejar de cargar los secretos sola. «No deberías estar aquí, Ricardo de la Mora», dijo ella con una voz cansada, pero sin sorpresa. «Especialmente no en esta sala
Hay demasiados recuerdos aquí. Isabela, lo sé todo, dijo Ricardo de la Mora, su propia voz entrecortada por la emoción que había estado reprimiendo durante semanas. El rostro de Isabela se descompuso instantáneamente. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar. No las lágrimas silenciosas y controladas a las que él estaba acostumbrado, sino sollozos profundos y desesperados que parecían salir de las profundidades de su alma. No deberías saber, logró decir entre lágrimas. Luisa dijo que solo deberías saberlo a los 40 años. Quería protegerte del dolor. Quería que tuvieras una juventud normal, sin cargar el peso de la verdad sobre cómo murió. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó Ricardo de la Mora, sentándose en el sillón a su lado. Por primera vez en décadas estaba viendo a Isabela no como la madrastra fría y distante, sino como una mujer que había sacrificado toda su vida por una promesa. ¿Por qué sacrificaste toda tu vida por una promesa hecha a alguien que ni siquiera era de tu familia? Isabela limpió las lágrimas con el dorso de las manos, intentando recomponerse, pero las emociones seguían desbordándose. «Porque tu madre me lo pidió», dijo con una simplicidad devastadora. «Y porque te amo como a un hijo, Ricardo de la Mora. Siempre te he amado. Desde que eras un niño de 12 años, intentando ser demasiado fuerte para tu edad». Esa confesión abrió las compuertas emocionales que ambos habían mantenido cerradas por décadas. Lo que siguió fue una conversación de más de 4 horas, durante la cual Isabela contó toda la historia desde el principio. Cómo conoció a Luisa, cómo se hicieron amigas, cómo Luisa había planeado su propia muerte, y cómo Isabela había pasado 23 años cumpliendo una promesa que le había costado su propia felicidad. Isabela habló sobre las noches en que se quedaba despierta preocupada cuando Ricardo estaba enfermo, incluso cuando ya era adulto. Describió cómo celebraba en secreto sus logros profesionales, cómo lo apoyaba en sus relaciones amorosas, cómo sufría cuando él pasaba por dificultades, pero no podía ofrecer el apoyo maternal que su corazón deseaba dar. «Quería tanto poder ser una verdadera madre para ti», confesó Isabela, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Pero le prometí a Luisa que nunca intentaría ocupar su lugar. Así que te amé a la distancia o te apoyé en silencio. Cuidé de ti de la única manera que pude, manteniendo los secretos que ella quería protegidos». Ricardo escuchó todo en silencio, absorbiendo información que reconstruía completamente su comprensión de su infancia y adolescencia. Cada recuerdo familiar ahora tenía una nueva capa de significado. Isabela no había sido fría o distante por falta de cariño, sino por exceso de respeto a la memoria de Luisa. «El testamento que quemaste», Ricardo logró decir cuando Isabela terminó su relato. «Te dejaba casi toda la herencia», completó Isabela, secándose los ojos con un pañuelo de papel. «Tu padre reconocía que yo había sacrificado mi vida para cumplir las promesas hechas a tu madre. Pero yo no quería el dinero, Ricardo. Nunca lo quise. Solo quería cumplir mi promesa a Luisa y protegerte del dolor de saber que ella había elegido morir de esa manera. Pero ¿por qué alteraste el testamento? ¿Por qué no? ¿Aceptaste lo que papá quería darte?», preguntó Ricardo, genuinamente confundido. Isabela sonrió tristemente, porque Luisa lo habría querido así. Ella siempre decía que tú eras el futuro, que tenías una vida entera por delante para construir, para conquistar, para ser feliz. Yo ya había vivido mi vida, no de la forma que imaginé cuando era joven, pero de una forma que tenía significado. Cuidar de ti, incluso a distancia, fue lo más importante que hice en la vida.
Ricardo se levantó del sillón y por primera vez en décadas abrazó a Isabela con genuino cariño filial. Fue un abrazo que cargaba 23 años de malentendidos, de afecto reprimido, de un amor que había existido pero nunca pudo ser completamente expresado. «Isabela», dijo él, su voz quebrada, «no eres mi madrastra, eres mi madre, y siempre lo has sido, incluso cuando no podía verlo». Lloraron juntos allí en la biblioteca, rodeados por los fantasmas de mis inocentes secretos que finalmente habían sido revelados. Ricardo comprendió que había sido amado de una forma que pocos hijos podrían entender, por dos madres extraordinarias, cada una dispuesta a sacrificar todo por su bienestar. Luisa había sacrificado la oportunidad de despedirse adecuadamente de su hijo para protegerlo del dolor de verla morir lentamente. Isabela había sacrificado 23 años de su propia felicidad para honrar esa elección y asegurar que Ricardo creciera en un ambiente estable y amoroso. Al día siguiente, Ricardo insistió en que Isabela firmara un nuevo testamento, dividiendo la herencia por igual entre ellos. «No se trata del dinero», explicó. «Se trata de reconocer el sacrificio que hiciste. Se trata de que finalmente recibas el crédito que mereces por haber sido una madre extraordinaria». Pero para Isabela, la recompensa más importante no fue financiera. Fue finalmente poder expresar abiertamente el amor maternal que había guardado en su corazón por décadas. Por primera vez en 23 años, pudo abrazar a Ricardo sin reservas, pudo demostrar preocupación cuando estaba enfermo, pudo celebrar abiertamente sus logros profesionales. Isabela reveló también que todos esos años había guardado las cartas que Luisa le había escrito a Ricardo, una para cada cumpleaños, hasta que cumplió 40 años. Las cartas estaban en una caja fuerte, esperando el momento adecuado para ser entregadas. Cada carta contenía consejos maternos, recuerdos especiales y expresiones de amor que Luisa quería compartir con su hijo durante los momentos importantes de su vida. Ella quería estar presente en tu vida, incluso después de partir, explicó Isabela, entregándole a Ricardo la primera caja de cartas. Ella escribió sobre tus primeras relaciones amorosas, sobre tu graduación de la universidad, sobre tu carrera jurídica, sobre el hombre que esperaba que te convirtieras. La carta del 35º cumpleaños de Ricardo, que él abrió en presencia de Isabela, contenía no solo las felicitaciones habituales, sino también una profunda reflexión de Luisa sobre las decisiones que había tomado al final de su vida. «Mi querido Ricardo», decía la carta con la caligrafía familiar de su madre, «si estás leyendo esto, significa que Isabela cumplió su promesa de cuidarte durante todos estos años. Espero que puedas entender y perdonar las decisiones que tomamos por amor. Yo elegí partir de esa manera para ahorrarte el dolor de verme marchitar. Isabela eligió sacrificar su propia felicidad para asegurar que crecieras sabiendo que eras amado y protegido». La carta continuaba. «Sé que puede ser difícil aceptar que tu infancia y juventud fueron construidas sobre una mentira bien intencionada, pero espero que veas esa mentira por lo que realmente era. Una manifestación del amor más puro y protector que una madre puede tener por un hijo. Yo no te mentí para hacerte daño, sino para protegerte. E Isabela no mantuvo secretos para dañarte, sino para honrar mi memoria y mis últimos deseos». El descubrimiento más emocionante fue un video que Luisa había grabado pocos días antes de ejecutar su plan de muerte asistida. En el video, grabado en la misma biblioteca donde Ricardo e Isabela tuvieron su conversación reveladora, Luisa aparecía visiblemente debilitada por la enfermedad, pero aún manteniendo la
elegancia y fuerza de personalidad que Ricardo recordaba de la infancia. «Mi querido hijo», decía Luisa en el video, mirando directamente a la cámara, «si estás viendo esto, significa que Isabela finalmente pudo contar la verdad sobre nuestra familia. Primero, quiero que sepas que todas las decisiones que tomamos fueron motivadas por amor, amor por ti, amor por la familia que queríamos preservar, amor por la vida que queríamos que tuvieras». Luisa explicaba en el en video sus motivaciones para elegir las circunstancias de su propia muerte. «Me estaba muriendo, Ricardo. El tumor en mi cerebro era inoperable y estaba creciendo rápidamente. Tenía dos opciones: dejar que me vieras marchitar lentamente, perdiendo mi dignidad, mi identidad, pedazo a pedazo, o partir de una manera que pudieras recordarme como la madre fuerte, amorosa, que siempre fui». Lo más conmovedor del vídeo era cuando Luisa se dirigía directamente a Isabela, incluso sabiendo que probablemente lo vería junto a Ricardo décadas después. «Isabela, con mi querida amiga, si estás viendo esto junto a Ricardo, significa que cumpliste tu promesa. Significa que sacrificaste años de tu vida para cuidar de mi hijo. No tengo palabras para agradecer tanta generosidad, tanto amor». Luisa continuaba, dirigiéndose de nuevo a Ricardo. «Isabela no es solo tu madrastra, hijo mío. Ella es una segunda madre que eligió amarte incondicionalmente, a pesar de saber que ese amor tendría que ser expresado de forma limitada por las promesas que me hizo. Ella merece tu respeto, tu cariño, tu reconocimiento por el sacrificio extraordinario que hizo». El vídeo terminaba con Luisa tarareando una canción de cuna que solía cantarle a Ricardo cuando era pequeño. Era una melodía sencilla, pero cargada de nostalgia, de un amor maternal que trascendía la muerte. Después de ver el vídeo, Ricardo e Isabela permanecieron en silencio por largos minutos. Procesando décadas de emociones reprimidas, finalmente Ricardo rompió el silencio. «Mamá Luisa, mamá Isabela, tuve dos madres extraordinarias, cada una amándome a su manera, cada una haciendo sacrificios inimaginables para garantizar mi felicidad». En los meses siguientes, Ricardo e Isabela reconstruyeron completamente su relación. Por primera vez, Isabela se sentía libre para expresar abiertamente su cariño maternal. Y Ricardo podía corresponder con el afecto filial que siempre había sentido, pero nunca supo cómo demostrar adecuadamente. Establecieron nuevos rituales familiares que honraban tanto la memoria de Luisa como la realidad de su relación presente. Todos los domingos visitaban juntos la tumba de Luisa, llevando flores frescas, compartiendo actualizaciones sobre la vida de Ricardo. Era como si finalmente pudieran incluir a Luisa en las conversaciones familiares, que ella había perdido debido a su muerte prematura. Isabela también comenzó a compartir historias sobre Luisa que había guardado durante décadas, cómo planeaba la educación de Ricardo, qué sueños tenía para su futuro profesional, qué tipo de mujer esperaba que él eligiera como esposa. Eran recuerdos preciosos que ayudaron a Ricardo a conocer aspectos de su madre que la muerte prematura había interrumpido. La hacienda de los Montenegro pasó por una transformación significativa durante este periodo de reconstrucción familiar. La biblioteca, que había sido escenario de tanto sufrimiento secreto, fue reorganizada para incluir un rincón conmemorativo para Luisa. Isabela y Ricardo colocaron allí sus fotografías favoritas, algunas de sus joyas personales y una copia del vídeo de despedida, para que pudieran verlo siempre que sintieran la necesidad de conectarse con ella.
Qué historia increíble de amor y sacrificios, ¿verdad? Isabela nos mostró que ser madre va mucho más allá de los lazos sanguíneos. Se trata de dedicación incondicional, sacrificio silencioso y amor protector. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío, suscríbete al canal, dale like y compártelo con alguien que necesita escuchar sobre el poder del amor verdadero. En los comentarios, cuéntame, ¿cuál fue la mayor prueba de amor que alguien te ha dado? Y no olvides activar las notificaciones, porque cada semana traigo historias emocionantes como esta, que te harán reflexionar sobre el verdadero significado de la familia y el amor. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. La transformación más significativa en la vida de Isabela fue finalmente poder vivir auténticamente. Durante 23 años, había representado un papel que era simultáneamente genuino y restrictivo. Ahora, a los 48 años, podía finalmente ser la madre que siempre había sido en su corazón. Isabela comenzó a asistir a eventos sociales con Ricardo, presentándose orgullosamente como madre, en lugar de madrastra. Participó activamente en las decisiones importantes de su vida, ofreciendo consejos y apoyo emocional que había estado obligada a dar discretamente durante décadas. Ricardo también hizo cambios significativos en su vida profesional en respuesta a las revelaciones familiares. Comenzó a especializarse en casos relacionados con cuidados paliativos y derechos de pacientes terminales, inspirado por la historia de su madre y el sacrificio de Isabela. Su nueva especialización le permitió ayudar a otras familias que enfrentaban situaciones similares, transformando su dolor personal en un propósito profesional. La relación entre Ricardo e Isabela también cambió su perspectiva sobre las relaciones románticas. Había pasado años buscando una pareja que pudiera competir con sus recuerdos idealizados de Luisa, sin darse cuenta de que sus expectativas sobre el amor y el sacrificio habían sido formadas por dos mujeres extraordinarias, que habían hecho elecciones excepcionales por amor. Isabela, por primera vez en décadas, comenzó a considerar la posibilidad de encontrar compañía romántica para sí misma. A los 48 años, se dio cuenta de que había cumplido sus promesas a Luisa y que merecía buscar su propia felicidad. Ricardo la animó activamente en esta búsqueda, reconociendo que ella había sacrificado oportunidades de relación durante los mejores años de su vida adulta. La revelación de los secretos familiares también trajo una comprensión más profunda sobre el comportamiento de Augusto durante los años posteriores a la muerte de Luisa. Ricardo se dio cuenta de que su padre había vivido con el peso de la culpa por haber participado en la escenificación de la muerte de su esposa, y que su dedicación obsesiva al trabajo había sido una forma de lidiar con el trauma emocional. Augusto había canalizado su dolor en la investigación y el desarrollo de medicamentos para enfermedades huérfanas, específicamente porque quería encontrar tratamientos que pudieran ayudar a otras familias a evitar el tipo de elección desesperada a la que Luisa se había visto obligada. Su empresa se había convertido en líder en investigaciones oncológicas, no por ambición financiera, sino como una forma de procesar su propia pérdida y culpa. Isabela reveló que Augusto había pasado años en terapia para lidiar con el trauma de haber ayudado a escenificar la muerte de su esposa. Había considerado varias veces contar la verdad a Ricardo, especialmente durante la adolescencia turbulenta de su hijo, pero siempre se retractaba cuando recordaba la petición específica de Luisa de esperar hasta los 40 años.
El descubrimiento más conmovedor sobre Augusto fue que también había escrito cartas para Ricardo. No cartas de cumpleaños como Luisa, sino cartas explicando sus motivaciones y pidiendo perdón por las mentiras necesarias. Esas cartas estaban en otra caja de seguridad, junto con documentos que detallaban todas las investigaciones médicas que él había financiado en memoria de Luisa. Augusto había establecido discretamente una fundación de investigación a nombre de Luisa, financiando estudios sobre glioblastoma multiforme y otros tumores cerebrales agresivos. La fundación había contribuido a avances significativos en el tratamiento de estas enfermedades, permitiendo que otros pacientes tuvieran opciones de tratamiento que Luisa nunca tuvo. Ricardo decidió asumir el liderazgo de la Fundación Luisa de la Mora después de descubrir su existencia. Era una forma de honrar tanto la memoria de su madre como el trabajo silencioso que su padre había hecho para transformar una tragedia personal en un beneficio para otras familias. Enfrentando situaciones similares, Isabela también se involucró activamente en la fundación, usando su experiencia como enfermera oncológica para ayudar en el desarrollo de programas de cuidados paliativos domiciliarios. Su experiencia personal con Luisa la hacía especialmente calificada para entender las necesidades de las familias, lidiando con enfermedades terminales. 3 años después de la revelación de los secretos familiares, la dinámica de la familia de la Mora había cambiado por completo. La casa, que anteriormente albergaba secretos sombríos y relaciones distantes, ahora resuena con conversaciones abiertas, demostraciones de afecto genuino y la certeza de que el amor verdadero a veces exige sacrificios extraordinarios. Isabela finalmente pudo vivir como la madre que siempre había sido en su corazón. Decoró su habitación con fotografías de Ricardo en todas las etapas de su vida. Creó álbumes familiares que incluían tanto recuerdos con Luisa como nuevos momentos con Ricardo, y estableció tradiciones familiares que celebraban tanto el pasado como el presente. Ricardo, a su vez, aprendió a valorar no solo una, sino 2 formas extraordinarias de amor maternal. Comprendía ahora que Luisa lo había amado tanto, que eligió protegerlo del dolor, incluso a costa de perder la oportunidad de despedirse adecuadamente. E Isabela lo había amado tanto que sacrificó 23 años de su propia felicidad para honrar los deseos de una amiga fallecida. La historia de la familia de la Mora se convirtió eventualmente en una fuente de inspiración para otros que enfrentaban situaciones familiares complejas. Ricardo comenzó a dar conferencias sobre ética en cuidados paliativos, siempre destacando que el amor verdadero a veces exige decisiones difíciles que pueden ser mal interpretadas durante años o décadas. Isabela se convirtió en consultora para familias lidiando con enfermedades terminales, ayudando a navegar las complejidades emocionales y éticas involucradas en los cuidados de fin de vida. Su experiencia única la hacía especialmente calificada para entender tanto la perspectiva del paciente como la de la familia. La biblioteca de la Hacienda de los Montenegro, que había sido escenario de tanto sufrimiento secreto, fue transformada en un espacio de sanación y memoria. Las paredes ahora exhiben fotografías de la familia en momentos felices, incluyendo tanto recuerdos antiguos con Luisa como nuevos momentos de alegría entre Ricardo e Isabela. La chimenea, donde Isabela quemó los documentos secretos, ahora se usa para noches familiares acogedoras,
donde madre e hijo comparten historias, hacen planes futuros y celebran el tipo de relación familiar genuina que ambos habían deseado durante décadas, pero nunca habían logrado expresar completamente. La historia de Ricardo de la Mora, Luisa de la Mora e Isabela de la Mora nos enseña lecciones profundas sobre la naturaleza compleja del amor familiar. Demuestra que a veces las personas que parecen más distantes son aquellas que están haciendo los mayores sacrificios por nosotros. Isabela pasó 23 años siendo vista como la madrastra fría, cuando en realidad era una madre que amaba tanto, que estaba dispuesta a reprimir las demostraciones de ese amor para honrar la memoria de quien la precedió. Luisa, incluso enfrentando su propia mortalidad, probó que el amor de una madre trasciende la vida física. Planeó cuidadosamente cómo proteger a su hijo del dolor, incluso si eso significaba ser recordada de manera incompleta durante décadas. Su amor fue tan grande que logró organizar su propia continuidad a través de Isabela. Y Ricardo aprendió que la familia no es solo sobre lazos sanguíneos o sobre verdades cómodas, es sobre las personas que eligen quedarse, que eligen sacrificarse, que eligen amar incondicionalmente, incluso cuando ese amor necesita permanecer parcialmente en silencio durante años. Hoy, Ricardo e Isabela viven como madre e hijo de verdad, unidos no por los secretos del pasado, sino por la comprensión de que el amor verdadero a veces exige los mayores sacrificios. Cada vez que Ricardo mira a Isabela, ve no solo a la mujer que lo cuidó durante 23 años, sino también un reflejo del amor eterno de Luisa, un amor tan grande que logró garantizar su propia continuidad, incluso después de la muerte. La hacienda de los Montenegro ya no alberga secretos sombríos que necesitan ser quemados en la chimenea. Ahora es un hogar donde dos personas finalmente pueden amar abiertamente, sabiendo que ese amor fue construido sobre los cimientos más sólidos posibles: sacrificio genuino, promesas cumplidas y la certeza de que algunas mentiras se dicen solo para proteger a quienes más amamos. Isabela, a sus 51 años, finalmente descubrió que cumplir una promesa de amor puede ser la mayor recompensa que alguien puede recibir en la vida. No solo honró la memoria de Luisa, sino que también descubrió que el amor maternal no requiere lazos biológicos, solo la disposición de amar incondicionalmente, incluso cuando ese amor tiene que expresarse de formas no convencionales. Esta es una historia sobre cómo el amor verdadero a veces necesita esconderse para poder proteger, sobre cómo las apariencias pueden engañar completamente, cuando el corazón está haciendo todo lo posible para guardar secretos que hieren, y sobre cómo, al final, la verdad siempre encuentra un camino para sanar, incluso cuando duele profundamente. En el proceso de revelación, Ricardo de la Mora aprendió que había sido bendecido con dos madres que lo amaban incondicionalmente: Luisa, que planeó cuidadosamente su protección, incluso en la muerte, e Isabela, que vivió esa protección todos los días durante 23 años consecutivos. Y quizás esa sea la mayor herencia que cualquier persona puede recibir: saber que fue amada de una forma tan profunda que las personas estaban dispuestas a sacrificar su propia felicidad para garantizar su bienestar. La biblioteca Montenegro ya no resuena con el sonido doloroso de papeles importantes siendo quemados en secreto. Ahora resuena con conversaciones largas y cariñosas entre madre e hijo,
con lágrimas de alegría, en lugar de desesperación silenciosa, y con la certeza reconfortante de que algunos secretos familiares, cuando finalmente se revelan en el momento adecuado, no destruyen familias, las fortalecen de maneras que nunca imaginamos que fueran posibles. Y así, una noche que comenzó con un golpe, desconfianza y el descubrimiento de documentos ardiendo en llamas, se transformó en la mayor lección de amor que Ricardo de la Entonces, Mora podría recibir. A veces, las personas que más nos aman son aquellas que aprenden a amarnos en un silencio respetuoso, protegiendo nuestro corazón, incluso cuando eso significa romper el suyo propio, en un proceso de protección continua. Un amor silencioso, un amor que protege, un amor que se sacrifica. Eso es el amor más grande, un amor que se guarda, pero que se siente con fuerza, con una intensidad que calla, pero que grita en el alma. El silencio de un amor así es un eco profundo, un eco que resuena en la quietud de la noche, en la soledad de una hacienda antigua, en la tristeza de un corazón que entiende el valor del sacrificio. La noche se tornaba más oscura. La lluvia caía torrencialmente, como lágrimas de un cielo compungido, y en la quietud, en la penumbra de la hacienda de los Montenegro, Ricardo comprendió la magnitud, la profundidad del amor silencioso de Isabela, un amor que había protegido, que había resguardado, que había esperado en la oscuridad hasta la revelación, hasta la verdad. La noche ya no era solo una noche de secretos, ahora era una noche de comprensión, una noche de amor, un amor que se había tejido en silencio, con paciencia, con sacrificio y con un amor incondicional que solo se puede encontrar en los rincones más profundos del alma, un amor que quema, pero que ilumina, un amor que hiere, pero que sana. Ricardo lo comprendió, en la oscuridad, en la lluvia, en el silencio de la hacienda de los Montenegro, un lugar que ahora rebosaba de un amor tan profundo, tan poderoso, tan silencioso como la noche misma, una noche que cambió para siempre su vida, su alma, su corazón.